Bueno, buenas tardes a todos. Hoy día queríamos conversar un poco de este tema de dilatación del tracto urinario y la clasificación actual, que creo que es un tema de extrema relevancia porque tanto ustedes como médicos tratantes como nosotros, los que nos dedicamos a la área de radiología pediátrica, es algo que de la práctica diaria en realidad, y muchas veces vamos a encontrarnos con discrepancias respecto al el diagnóstico, la forma en la cual nosotros podemos informar este tipo de exámenes ecográficos y asimismo la percepción que puedan tener ustedes como tratantes y la orientación que le pueden dar a su tratamiento considerando los hallazgos que nosotros informemos. ¿Ya? Mi idea es un poco replicar esta clase que realicé en el Congreso Chileno de Radiología en octubre pasado, obviamente orientado también un poquito a la parte no radiológica, y eso más que todo va a ser en lo que les vaya explicando con la diapositiva. Cualquier pregunta, cuando quieran, encantado. Bueno, como introducción, hay que decir que la dilatación del tracto urinario se observa más o menos entre el 1 al 2% de los ultrasonidos prenatales. La verdad que sabemos que estos valores probablemente con el paso del tiempo van a ir aumentando, sobre todo considerando la cantidad de exámenes que se solicitan en forma cada vez mayor y asimismo la tecnología de nuestro equipo ecográfico nos van a permitir hacer un diagnóstico aún mayor, digamos, de este tipo de alteraciones genitourinarias. Más o menos el 70, el 80% son transitorias o fisiológicas. Eso es bastante habitual para nosotros, en el cual durante incluso la realización del examen vemos algunas distensiones, sobre todo ureterales, tercio proximal, tercio medio, que durante la misma realización del examen o cuando el paciente vuelve para hacer la evaluación postmiccional, se ha ido resolviendo en forma espontánea. ¿Ya? A eso nos referimos con dilataciones o distensiones del sistema excretor transitorias o fisiológicas. El restante porcentaje, obviamente, que son los que más nos tiene que tomar atención porque son alteraciones que pueden ser bastante importantes u ominosas para lo que es el pronóstico incluso de la función renal del paciente. Y entre ellos, como ustedes saben, obviamente, siempre tener catalogado en primer lugar por su frecuencia, su prevalencia, el reflujo vesicoureteral, pero también otras alteraciones principalmente de origen obstructivo, como la estenosis pieloureteral, los megauréteros obstructivos no refluyentes, y otros como el ureterocele u otros incluso más severos y mucho más infrecuentes como las valvas de uretra posterior en pacientes masculinos. En general, creo que esta tercera línea de la introducción nos orienta un poquito hacia lo que queremos conversar, es que los hallazgos del ultrasonido lo que nos van a permitir es iniciar un flujograma de evaluación. En el fondo, muchas veces va a ser la puerta de entrada con la cual nosotros vamos a hacer una evaluación del sistema excretor del paciente para posteriormente determinar si es que vamos a poder o vamos a necesitar o se va a requerir realizar otro tipo de estudios de imágenes de mayor complejidad. Al mismo tiempo nos va a permitir realizar el control clínico y obviamente también ser una herramienta que permita orientar el manejo terapéutico. Y además existe una importante variabilidad en las recomendaciones de manejo de la dilatación del tracto urinario. Esto es súper importante porque si uno revisa la literatura, que es lo que me ha tocado hacer a mí con este tema que me gusta mucho, vamos a ver que existen recomendaciones diversas, tanto como clasificaciones diversas existen, como para los tipos de dilataciones del tracto urinario, prenatales, postnatales, en los controles, la periodicidad de los controles, etc. Y eso muchas veces va a llevar a que en el fondo existen ciertas discrepancias entre lo que nosotros informamos y por ende también del manejo que va a realizar, que muchas veces entre distintos médicos tratantes puede también variar. Y por el lado más nuestro, en realidad como de la parte de imágenes, como radiólogos pediátricos, en el fondo existe una amplia terminología y una escasa estandarización en la evaluación por ultrasonido. De hecho, existe una discrepancia súper importante en la literatura respecto a alteraciones pesquisadas en las ecografías prenatales y después su hallazgo en los controles o en la evaluación postnatal. Hay muchos términos que incluso se sobreponen unos con otros y en el fondo llevan un poquito a confusión, tanto al tratante como a nosotros mismos cuando de repente nos vemos expuestos a controlar a pacientes que tienen evaluaciones, digamos, de otros centros de salud, tanto públicos como privados, y muchas veces nos es difícil poder hablar el mismo idioma. La próxima diapositiva, esta en realidad es un poquito
para categorizar justamente estos que estamos conversando. Ahí pueden ver ustedes, como se menciona en este paper del Pediatric Radiology del 2018, en el fondo la multiplicidad de términos que existen, y yo creo que muchos de estos ustedes lo han escuchado o lo han leído en algunos informes imaginológicos: calectasia, hidronefrosis, hidroretionefrosis, pielectasia, esperlectasia. Entonces la idea es un poco tratar de acotar la cantidad de términos y orientarnos a una terminología que sea lo más estándar posible y que por ende nos permita hablar un lenguaje relativamente unificado. Es así como los términos recomendados son dilatación de cálices, en lo cual nosotros lo vamos a catalogar como centrales o periféricos. Después voy a explicar con algún ejemplo eso con más detalle. Dilataciones de la pelvis renal con una medición estándar que también la voy a explicar, y posteriormente la dilatación ureteral, y cuando son mixtas mencionarlas para de una u otra manera dejar en claro cuáles son cada uno de los componentes que está comprometido en esta dilatación del tracto urinario y que van a ser importantísimos para prever el pronóstico de este paciente en el contexto del desarrollo de uropatías postnatales. Después de revisar la literatura sobre este tema, que es bastante, creo que, al menos en mi opinión, estos son los 3 puntos por los cuales yo considero que es importante o necesario utilizar una clasificación consensuada para la dilatación del tracto urinario. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que vamos a buscar es un marco basal de categorización. En el fondo, que es lo que se hizo un poco con esta clasificación: estratificar y categorizar el riesgo de los pacientes a desarrollar uropatías postnatales. Y bajo ese contexto, orientar el manejo a las distintas partes del equipo médico. Posteriormente, o como segundo punto, permitir una comunicación fluida y una efectiva entrega de información entre las distintas áreas de especialidad involucradas. Tenemos que pensar que probablemente esto no va a ser solo una comunicación directa entre un médico tratante y un médico que se dedica a la parte de imágenes, que se va a recibir un informe, sino que muchas veces van a ser pacientes que van a requerir resolución quirúrgica, van a requerir evaluación por subespecialidades, van a ser evaluados por distintos equipos médicos en distintos centros de salud. Por lo tanto, si es que en el fondo unificamos el lenguaje y la terminología, nosotros el que entregamos y ustedes el que reciben, probablemente eso va a facilitar todo el proceso terapéutico. Y finalmente, entregar un lenguaje sistemático que nos permite unificar los resultados de investigaciones futuras y clasificación y eventuales modificaciones a esta clasificación de la que vamos a conversar, considerando que estas clasificaciones son relativamente recientes, son relativamente nuevas. Entonces, obviamente que aún queda todavía mucha literatura por publicar, hay muchos estudios que pude revisar y que aún no están publicados o que están en etapa de evaluación, y que por ende pueden modificar algunas de estas orientaciones que nosotros vamos a leer, pero al mismo tiempo mencionarles que hay bastantes ya trabajos prospectivos que nos orientan a que la verdad que este método de categorización y estratificación de riesgo está siendo bastante útil para la evaluación de nuestros pacientes. Entonces lo que se hizo fue esto. En el Journal del Pediatric Urology del 2014 se publicó esta clasificación de dilatación del tracto urinario tanto pre como postnatal. Por razones obvias nosotros no vamos a conversar de la parte prenatal, que es algo que atañe más, digamos, a la parte ginecológica obstétrica. Y se hizo un consenso multidisciplinario entre distintas sociedades científicas, la mayor parte de ellas de Estados Unidos, Colegio el ACR de Radiología, sociedades de ultrasonido, de nefrología pediátrica, de urología pediátrica, de medicina materno-fetal, etc. Y en el fondo lo que se realizó fue un consenso para la clasificación de la dilatación del tracto urinario, y que asociado a eso se entregara una estratificación del riesgo de desarrollar esta uropatía. ¿Y qué fue lo que hizo? Y esta obviamente que es la parte más importante de la presentación y en la cual se va a basar lo que vamos a conversar. Se establecieron 6 categorías, ¿ya? En primer lugar, están, la verdad que no están en orden de importancia, pero sí es un orden relativo respecto a la forma de evaluación y el orden en el cual nosotros nos vamos a acercar a evaluar la dilatación del tracto urinario. En primer lugar, el diámetro antero-posterior de la pelvis renal, que ahí lo voy a mostrar con un ejemplo para explicarlo como, de una forma más esquemática. La dilatación de los cálices, tanto centrales como periféricos, y acá nosotros también hay una parte de nosotros de dejar de lado algunos términos que no se deben utilizar, como la dilatación de cálices mayores o menores, que nosotros sabemos que cuando hay dilatación de cálices mayores, existe un grado menor de dilatación que cuando hay dilatación de cálices menores. Por lo tanto, que eso plasmado en nuestro informe muchas veces puede llevar a una dispersión de la información y a que sea un poquito confusa. El grosor parenquimatoso, que la verdad que eso es una evaluación relativamente subjetiva,
pero la verdad es que los que nos dedicamos a radiología pediátrica, con el paso del tiempo, sabemos, digamos, más o menos objetivar un poquito esto, sobre todo sabiendo las diferencias que tienen las características estructurales renales, tanto en los neonatos, en los lactantes menores, en los menores de 6 meses, mayores de 6 meses y niños mayores de esa edad. La apariencia del parénquima renal, que ahí obviamente que son términos más técnicos y imagenológicos nuestros respecto a la ecogenicidad, la diferenciación entre corteza y médula renal, que en el fondo eso nos va a hablar un poco de si es que está o no conservada la ecoestructura parenquimatosa, ¿ya? Y también las alteraciones que se pudieran presentar en el parénquima renal, sobre todo algún tipo de lesiones quísticas periféricas en la corteza renal que puedan ser orientativas de algún compromiso displásico. La dilatación ureteral, que en el fondo eso es muy importante tenerlo claro, la dilatación ureteral nosotros siempre la vamos a categorizar cuando exista compromiso de los 3/3 del uréter, desde proximal, medio y distal, porque en general las que no tienen compromiso del tercio distal no son patológicas, y al mismo tiempo la mayor parte de ellas se categorizan dentro de lo que nosotros llamamos dilataciones transitorias ureterales o distensiones ureterales transitorias. Y en sexto lugar, las anormalidades vesicales, que ahí se juntó como un grupo un poco mayor. Obviamente siempre vamos a tener aquí en consideración el engrosamiento parietal, que puede ser orientativo de alguna etiología obstructiva o de alguna etiología incluso funcional que pudiera provocar engrosamiento de la pared en forma progresiva. Pero también acá vamos a categorizar otras alteraciones que, aunque no son propiamente vesicales, nosotros como imaginólogos la vamos a poder visualizar cuando hagamos la evaluación de la vejiga, que son, por ejemplo, la presencia de ureteroceles, que obviamente van a provocar un cuadro obstructivo que puede provocar esta dilatación del tracto urinario, o la dilatación de la uretra posterior, que también la vamos a poder evaluar ecográficamente, aunque obviamente existen otros métodos de estudio que nos pueden ayudar bastante más, pero que también nos va a servir para a lo mejor en un estudio ecográfico precoz poder hacer incluso el diagnóstico presuntivo de una patología tan severa como la valvas de uretra de posterior en un paciente masculino. Esto en realidad lo dejé y es algo que se discutió bastante en el Colegio Chileno de Radiología cuando lo presenté respecto al posicionamiento. Ahora, obviamente ustedes se preguntarán como tratantes qué importancia pudiera eventualmente tener para ustedes. Y la verdad que la importancia que puede tener es principalmente respecto a la categorización y en los controles posteriores. Este es un estudio del Pediatric Radiology del 2020 en el cual se hablaron cerca de 150 pacientes y acá en esta tabla, en las filas, ustedes pueden ver aproximadamente 15 pacientes en los cuales hubieran discrepancia o dispersión respecto a el grado de dilatación de la pelvis renal, el compromiso de las cálices centrales y el compromiso de los cálices periféricos. Acá están las clasificaciones que después las vamos a ver rápidamente. Y cómo eso cambió con la posición en prono. Tenemos que considerar que un paciente, cuando se encuentra en prono, considerando que el riñón es un órgano retroperitoneal, las estructuras intraabdominales tienden a desplazarse hacia anterior por gravedad y liberar, entre comillas, un poquito el riñón y por ende permitir una mayor distensión del sistema excretor, y asimismo los cálices más posteriores tienden a drenar sobre más los cálices anteriores y por ende nos permite hacer una mejor evaluación de la dilatación del sistema excretor que sea más fidedigna. De hecho, ustedes se pueden fijar que en algunos pacientes, en un grupo de 5 o 6 pacientes, se pasó de no tener dilatación de cálices centrales o periféricos a sí tenerlo y cambiar su clasificación en la posición prono. Ahora, ¿esto será factible hacer en todos los pacientes? Habitualmente no. Pero acá lo importante, y yo creo que es importante también para que ustedes lo sepan, y es algo que yo pretendo empezar a agregar en general en mis informes, es que ojalá siempre se utilice el mismo posicionamiento, tanto en el examen inicial como en los controles posteriores. Porque una variación en el posicionamiento del paciente cuando se realiza el examen puede incluso cambiar la categorización de riesgo en base a la dilatación de la pelvis renal y el compromiso de los cálices. Y esto es lo fundamental de lo que predijo un poco la estratificación de riesgo. Se establecieron 3 categorías, P1, P2, P3, en las cuales se contextualizan en un riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. Como ustedes pueden ver en las 3 filas, en las 3 categorizaciones de riesgo, se menciona que la evaluación debiera realizarse posterior a las primeras 48 horas. ¿Por qué? Porque habitualmente durante las primeras 48 horas existen bastantes cambios hemodinámicos y de distribución, digamos, de líquido durante estas primeras 48 horas, sobre todo asociado al drenaje de los remanentes de líquido amniótico. Por ende, muchas veces eso puede provocar retracción del sistema excretor y muchas veces subestimar el grado de dilatación, que muchas veces fue pesquisado prenatal.
ustedes saben que muchas veces estos controles van a ser y que varios de ustedes he podido hablar a sus pacientes que vienen por diagnóstico de pielectasia prenatal o dilatación del sistema excretor prenatal. La categorización P1 se menciona cuando la pelvis renal tiene un diámetro anteroposterior entre 10 y 15 milímetros y existe compromiso o dilatación de los cálices centrales. ¿Ya? Ahora, si es que solo existe dilatación de cálices centrales y no hay compromiso de la pelvis, por ejemplo, la pelvis renal mide 5 milímetros, de todas formas nosotros lo categorizamos como P1 porque la estratificación de riesgo siempre va a estar orientada a clasificar de acuerdo a los parámetros que sean de mayor severidad. En la categorización de riesgo P2, progresa la dilatación de la pelvis renal y habitualmente la consideramos cuando es mayor o igual a 15 milímetros. También progresa el compromiso de los cálices, pasando de dilatar los cálices centrales a comprometerse los cálices periféricos con una morfología característica que se los voy a mostrar en un par de ejemplos. Y acá puede sumarse la anormalidad de los uréteres, que para términos prácticos es dilatación ureteral, lo que habíamos conversado en el punto 4 de las categorías anteriores. Y la categoría tipo 3 o P3, que es de alto riesgo, la alteración de los cálices y de los uréteres y de la pelvis renal es similar, pero acá se suman los factores que para nosotros son orientativos de que existe un mayor riesgo de desarrollar urepatías postnatales y que también existe un mayor riesgo de un compromiso de la función renal a futuro, como son las anormalidades parenquimatosas, el adelgazamiento cortical, el aumento de la congenicidad de la corteza, la pérdida de la diferenciación entre la corteza y médula renal, tanto en forma parcial como completa, lo cual habla de una alteración importante de la estructura parenquimatosa renal, y el desarrollo, como les mencionaba anteriormente, de algunas lesiones quísticas que podrían ser orientativas de compromiso displásico. Esto es como hablar de lo mismo, pero en esquema. Yo lo encuentro bastante bonito este esquema. Acá este es un corte transversal de la parte media de un riñón, en el cual podemos ver la clasificación que también la podemos nominar o que se nomina en algunos papers como P0, que es la normal en realidad. Posteriormente existe el compromiso P1, en el cual se comprometen los cálices centrales. En el P2 se comprometen los cálices periféricos. Y en el P3 existe compromiso de cálices periféricos en mayor cuantía con compromiso parenquimatoso. Y en este esquema nos muestra un poco, yo creo que es una discrepancia que a lo mejor a ustedes también, cuando reciben los informes o las imágenes, le ha tocado ver, en el sentido de que es la medición del diámetro anteroposterior de la pelvis. Estas flechas verdes nos indican cuáles son los sitios en los cuales es correcto medir el diámetro anteroposterior de la pelvis. Siempre considerar que tiene que ser en el eje transverso y se debe medir el diámetro interrenal máximo. En este caso, probablemente el que estoy marcando acá con la flecha, que me imagino que se ve, aun cuando muchas veces, por un tema de intensibilidad, en este punto, en esta tangencial de la corteza, en la periferia, muchas veces acá está el diámetro anteroposterior interrenal máximo. Y vamos a medirlo ahí, pero lo importante es hacer la medición en sitios como estos, que sean representativos y, como le digo, intrarrenales. A diferencia de la clasificación antenatal, de la cual no vamos a hablar ahora, no nos sirve para categorizar considerando las variaciones de la motilidad y en la distensibilidad de la pelvis, la evaluación de la pelvis extrarrenal. Acá en estos cortes sagitales se puede ver, creo yo, bastante claro un poco la progresividad del compromiso de dilatación del sistema excretor. En el normal, obviamente, tenemos una pelvis renal que en general tiene unos contornos bastante lisos, tiene una morfología ligeramente ovalada, y cuando se empieza progresivamente a comprometer los cálices, ustedes pueden ver, se pierde un poco esa morfología ovalada y se ven estas pequeñas protrusiones o salientes de perfil en los cálices, lo cual nos orienta a que hay una dilatación de los cálices centrales. Posteriormente, cuando progresa este compromiso, esta morfología obviamente ya está perdida del pelvis renal, pero existe una morfología de cálices periféricos, como pueden ver ustedes, que es una morfología en copa, y un ligero efecto de masa sobre las pirámides medulares, que van a ser el paso siguiente de compromiso del sistema excretor, si es que existe una progresión, sobre todo los compromisos obstructivos. Y finalmente en el P3, si ustedes se fijan, los cálices periféricos se invierten, adquieren esta morfología más balonada, lo cual secundariamente produce un efecto de masa importante sobre las pirámides medulares, se adelgaza la corteza y se pierde la diferenciación córtico-medular, y como se puede ver en este esquema y en este ejemplo, se pueden desarrollar algunas pequeñas lesiones quísticas que sugieren displasia renal. Esto simplemente es para dejar en claro la actualización que
la primera fue el 2014 y esta es la actualización del 2021 que se publicó este año, de hecho, en el cual se categorizó con mayor claridad el compromiso P2, dejando en claro que es patológico cuando hay una dilatación del uréter que es mayor o igual a 4 milímetros. Previo a eso, dilataciones transitorias y, como les decía anteriormente, siempre y cuando exista compromiso hasta el tercio distal del uréter. Por eso las mediciones que nosotros hacemos, puede ser que a lo mejor en algún informe ustedes lo lean y no se mencione probablemente tal o no se detalle, deben ser realizados en el tercio distal del uréter. Y acá en la P3, si ustedes se fijan, se bajó el número de 15 a 10, pero principalmente porque se comprende que en una dilatación, que en un compromiso de alto riesgo, la dilatación anteroposterior de la pelvis, la verdad que pierde un poquito de importancia considerando que la base del compromiso va a estar orientado por la afección parenquimatosa, que es lo que realmente nos va a provocar un mayor compromiso de la función renal y que nos va a alterar el pronóstico. Algunos ejemplos bien cortitos para que a lo mejor ustedes puedan familiarizarse un poco con la imagen y lo que puedan leer y ver un poquito en la imagen es que no me cabe duda que leen los informes, pero también miren las imágenes, que es un súper buen ejercicio. Esta es una típica clasificación P1, acá están ejemplificados con triángulos las pirámides medulares que tienen una morfología, una estructura normal. Como les dije, la pelvis renal pierde un poquito su morfología ovalada y se producen estas salientes de perfil, como estas protrusiones, que hablan de compromiso de los cálices centrales. Y este es el compromiso P1 de bajo riesgo que le mencioné. Aun cuando la pelvis renal en el diámetro intrarrenal anteroposterior máximo, en este caso es solo de 3 milímetros, pero como existe compromiso de cálices centrales, nosotros debemos categorizarlo como de riesgo bajo o P1. Estos son dos ejemplos de compromiso P2. Como ustedes se pueden fijar, se produce pérdida de la morfología de la pelvis renal, se dilatan algunos cálices centrales, pero ya se extiende este compromiso en la periferia, se inicia un discreto efecto de masa sobre las pirámides renales que están marcadas acá y se adquiere esta morfología en copa, como les decía anteriormente, y que está ejemplificado acá en la primera imagen que estoy marcando, aun cuando, igual que el ejemplo anterior, el diámetro anteroposterior de la pelvis es de 7 milímetros, pero el compromiso de cálices periféricos nos orienta a que hay un riesgo moderado. Situación similar a lo que sucede acá, se pierde un poco la morfología, hay cierta morfología en copa de los cálices periféricos, una pelvis intrarrenal máxima de 5 milímetros, un valor bastante bajo, pero como ustedes pueden ver, y como se los mencionaba anteriormente, existe una dilatación de la llegada del uréter, o sea, del tercio distal del uréter izquierdo, que alcanza 6 milímetros y que por ende nos introduce de inmediato en una clasificación de riesgo intermedio. Y estos son dos ejemplos de clasificación P3 y la de mayor riesgo. Ustedes pueden ver, yo creo que claramente, aunque no se dediquen ustedes a la imagen, pueden ver claramente la diferencia en la morfología, una distorsión importantísima de la arquitectura del sistema excretor, con compromisos cálices centrales, periféricos ya que están invertidos, en vez de tener morfología en copa, tienen una morfología valorada muy importante, un acentuado desplazamiento de la corteza, una pérdida de la diferenciación entre la corteza y la médula renal que habla de un compromiso importante en la estructura parenquimatosa, lo cual también se puede ver en este esquema que se encuentra a la izquierda de la pantalla. Y en este caso, hay compromiso también de cálices centrales y periféricos. Si ustedes se fijan acá, no existe un compromiso parenquimatoso importante y el diámetro anteroposterior de la pelvis alcanza solo 7 milímetros, pero al evaluar la vejiga, vemos algunas de estas eventuales anormalidades vesicales que nos hacen clasificar a este paciente en un alto riesgo, como en este caso que se diagnosticó un ureterocele o una dilatación quística del tercio intravesical del uréter bilateral. ¿Por qué en el fondo la clasificación orienta a estas etiologías obstructivas como de alto riesgo? Porque se ha visto que las patologías obstructivas tipo ureterocele, tipo válvula uretra posterior, tipo estenosis piloreteral son las que conllevan, y los distintos estudios que hay o la distinta literatura que existe, son las que conllevan mayor riesgo del compromiso de la estructura parenquimatosa y de la función renal. A diferencia de las normalidades ureterales que están clasificadas en la P2, porque las normalidades ureterales un porcentaje importante van asociados a los reflujos vesicoureterales, los megaureter primarios, y esas son alteraciones que ustedes, como saben, sobre todo en los reflujos de grado bajo, tipo 1 o 2, que muchas de ellas van a tener incluso resolución espontánea. Por lo tanto, se les categoriza como con un riesgo menor. Algunos casos especiales, la verdad que la clasificación en un comienzo dejó un poquito de lado, en segundo lugar, a los pacientes monorrenos, sobre todo considerando las características o la modificación en sus características estructurales generales, sobre todo en su tamaño, asumiendo de que un paciente monorreno va a desarrollar hipertrofia compensatoria y que muchos de los controles ecográficos que nosotros vamos a realizar son
principalmente para controlar esa hipertrofia compensatoria, pero efectivamente se puede realizar una evaluación de la hidratación del sistema excretor bastante buena, y en ese sentido no hay ningún problema en incluir a estos pacientes en este tipo de clasificación o estratificación de riesgo. El riñón ectópico, relativamente parecido, pero ustedes saben que un riñón ectópico, por definición, tiene una distorsión de su sistema excretor, por definición es un riñón mal rotado, por lo tanto, esa distorsión del sistema excretor, en un comienzo y en los primeros estudios, dificultaban un poco la evaluación y la caracterización de la dilatación del sistema excretor, pero la verdad que se ha visto con el paso del tiempo que lo mismo, se pueden tomar medidas bastante fidedignas, y eso es lo que han demostrado los estudios, y la verdad que en la práctica también me ha tocado controlar algunos pacientes con riñón ectópico con dilatación del sistema excretor, y la verdad que al hacer los controles son bastante fidedignas las mediciones. Con respecto al compromiso bilateral, ¿por qué lo puse como un caso especial? Porque muchas veces como puede existir compromiso bilateral, y ahí es muy importante lo que les dije anteriormente, la estratificación de riesgos se hace en base a los hallazgos de mayor severidad. Por lo tanto, si tienen una clasificación de riesgo moderado al lado derecho y una clasificación de alto riesgo al izquierdo, el paciente, su clasificación final o su categorización final debe ser de alto riesgo. En los pacientes que tienen dilatación del tracto urinario en doble sistema excretor renal completo es una situación similar. Habitualmente nos toca evaluar pacientes con doble sistema excretor renal completo. Acá en Arica me han tocado varios casos, y habitualmente lo que hacemos es evaluar un hemisistema, el superior, después evaluar el inferior, entregarle una estratificación de riesgo, y el global, entregar una estratificación orientada a los hallazgos de mayor severidad. Los últimos dos puntos, el reflujo vesicoureteral y el megaureter primario, lo dejé con asterisco principalmente para dejar en claro que, como les decía anteriormente, en los grados bajos de reflujo vesicoureteral o en los megaureter primarios muchas veces solamente va a haber compromiso de dilatación del tercio distal o tercio medio del uréter, y no va a haber compromiso del sistema excretor más superior. Y en esos casos nosotros no podemos categorizarlo como UTD. Siempre, para poder categorizar dentro de esta clasificación, tiene que existir compromiso de la pelvis renal y o de los cálices renales. El esquema de manejo, la verdad que dos palabras, porque esto se escapa un poco a lo que nosotros yo en la parte imagenológica en el fondo puedo entregar, pero obviamente que para usted es pertinente. Pero esta evaluación que se realizó y este consenso multidisciplinario entregó principalmente orientaciones de manejo, también categorizadas por razones obvias en las tres estratificaciones de riesgo, en los P1 de bajo riesgo, un seguimiento entre 1 a 6 meses. Considerando que el diagnóstico a través de uretrocistografía del reflujo vesicoureteral, considerando que la mayor parte de ellos son en grados bajos, 1 o 2, y que muchos de ellos van a tener resolución espontánea, si ustedes buscan en la literatura se van a dar cuenta que hasta hoy, del día de hoy, existe discrepancia de si realizar o no realizar uretrocistografía para el diagnóstico de reflujo vesicoureteral. Lo mismo pasa en la literatura con la utilización de antibióticos profilácticos, y respecto a su efectividad en evitar el desarrollo de infección urinaria en estos pacientes que obviamente tienen un mayor riesgo. Por lo tanto, en la categorización P1 se dejó a discreción del clínico. Lo mismo con el tema de desarrollar algunos estudios funcionales. Estamos hablando principalmente de scintigrama, y habitualmente para evaluar patología obstructiva, un scintigrama renal más 3 habitualmente, que habitualmente el P1 no está recomendado. En la P2 es similar en la evaluación respecto a la uretrocistografía y el uso de antibióticos profilácticos respecto a la de bajo riesgo. El seguimiento, obviamente, que es más acotado, entre 1 a 3 meses. Y la realización de estudios funcionales, como les mencioné anteriormente, eso queda a la discreción del clínico, sobre todo orientándose respecto a si que esta dilatación, que está estratificada como un riesgo intermedio, ya tiene una orientación etiológica un poco más clara. O sea, si nosotros tenemos claro que hay un proceso obstructivo en el sistema excretor inferior, quizás ya podemos de plano solicitar, o el tratante puede solicitar de inmediato a lo mejor un scintigrama renal más 3, en el cual sabemos qué compromiso es la funcional y al mismo tiempo podemos orientarnos a la biología obstructiva. Y en el P3, por razones obvias, acotar aún más el seguimiento, ojalá no de un mes, se recomienda la realización de uretrocistografía para el diagnóstico de reflujo vesicoureteral, porque obviamente este es un escenario distinto, en el cual vamos a hablar de un reflujo vesicoureteral en grados mayores, en el cual vamos orientando al desarrollo eventual de nefropatía por reflujo.
Lo mismo con el uso de antibióticos profilácticos, que considerando, como les mostré en el ejemplo anterior de los 2P3 que les mostré anteriormente, en el cual esa importante dilatación del sistema excretor y distorsión de la arquitectura de este sistema va a producir sin duda un caldo de cultivo importante para que eventualmente se desarrollen infecciones urinarias e incluso repetición. Y lo mismo el estudio de funcionales también orientados a principalmente cuál es la etiología que como clínicos ustedes van a estar más orientados respecto a qué está produciendo esta dilatación del sistema excretor. Dos palabras, dos gráficos respecto a efectivamente qué tan útil está haciendo para nosotros esta clasificación. O sea, si efectivamente lo que nosotros estamos informando o lo que estamos eventualmente tratando de instaurar en las distintas instituciones en las cuales nos desarrollamos, considerando que ya hay varias instituciones importantes que se están sumando y que se está trabajando, digamos, un poco en eso, tanto en Chile como en el extranjero, es en el fondo decir, ¿existe una correlación clínica quirúrgica importante hacia esta clasificación? O sea, ¿nos está sirviendo categorizar para los resultados clínicos y la eventual necesidad de resolución quirúrgica? Y acá quise destacar dos estudios. Este es un estudio grande, cerca de 500 pacientes, entre 0 y 90 días, que se desarrolló y que se publicó en el Journal of Pediatric Urology en 2019, en el cual se evaluaron a pacientes con dilatación prenatal del tracto urinario y que después se categorizaron según las normativas que les mostré anteriormente. Como pueden ver ustedes las distintas columnas, P0, P1, P2, P3. ¿Ya? Y se realizó una evaluación respecto a el desarrollo o al porcentaje, digamos, de riesgo de desarrollo de infecciones urinarias y otras alteraciones. Y como ustedes pueden ver, en las distintas clasificaciones existe un aumento progresivo en la posibilidad de desarrollar infecciones urinarias tanto febriles como afebriles. Asimismo, también existe un riesgo progresivo, incluso casi exponencial, en el desarrollo de reflujo vesicoureteral grados superiores, grados 3 o 4. Lo mismo con el diagnóstico de estenosis pieloureteral, el diagnóstico de megauretes no refluyente obstructivo, ureterocele, e incluso con el desarrollo de alteración o compromiso de la función renal, que como ustedes ven progresivamente va aumentando en las categorizaciones desde el P1 hasta el P3. Y el caso contrario, una relación inversamente proporcional con el porcentaje de resolución de la dilatación del tracto urinario en los pacientes. A más baja clasificación, obviamente, el porcentaje de resolución espontánea es bastante mayor que en las categorías P2 y P3, y ahí también podemos categorizar estos cuadros muchas veces de reflujo vesicoureteral que aun cuando pueden alcanzar el sistema excretor un poco más superior, habitualmente tiene una buena respuesta al tratamiento y al control. Y acá solamente fijarnos en la fila de la intervención quirúrgica. Este es un estudio que se publicó en 2019 con cerca de 250 pacientes, en el cual también se hizo evaluación de parámetros similares al del esquema anterior, pero en el cual se agregó la necesidad de intervención quirúrgica en estos pacientes. Y como ustedes pueden ver también, en los P1, P2 o P3 que están en la columna, también hubo un progresivo aumento de necesidad de intervención quirúrgica, predominantemente para la resolución de patología obstructiva, en las categorías P1, P2 y P3, llegando hasta cerca de un 70% en este grupo de pacientes. Quise mostrarles estos dos estudios porque creo que son bastante representativos. La verdad que créanme que el resto de los estudios que hay al respecto son bastante similares, pero la verdad que considerando el N que tenían estos estudios, me pareció que era lo más adecuado orientarlo respecto a cuánto nos está sirviendo categorizar u orientarnos con esta clasificación y estratificación de riesgo. Conclusiones. Esta clasificación UTD que les mencionaba integra tres categorías principales de alteraciones ecográficas, que son el compromiso o la dilatación del tracto urinario, en segundo lugar, las alteraciones o el compromiso parenquimatoso, y en tercer lugar, otras anormalidades dentro de las cuales principalmente nos encontramos las anormalidades vesicales, las que mencionaba anteriormente, el engrosamiento parietal y las alteraciones no vesicales, pero las que quizá al evaluar vejiga, como la dilatación de la uretra posterior o el compromiso intravesical con un ureterocele. Este sistema de graduación utiliza un modelo simple de progresión, y eso es un poco por qué les mencionaba el tema de los megaureteros o el reflujo vesicoureteral en grados bajos. Porque lo que establece este modelo de graduación, y que hay un montón de literatura al respecto para entenderlo, es que en el fondo primero se produce un compromiso de dilatación en la pelvis renal, que a medida que se progresa y perdura, va a comprometer los cálices centrales, posteriormente va a comprometer los cálices periféricos y finalmente va a progresar hasta comprometer el parénquima renal, alterar su estructura y producir incluso cambios displásicos en un riñón que todavía está en desarrollo.
La estratificación, como ya se los mencioné, creo que en los ejemplos, y en los casos especiales se basa en los hallazgos de mayor severidad. También se pueden utilizar los 6 descriptores que les mostré en las obstrucciones del tracto urinario que no son congénitas. ¿A qué me refiero con esto? Eso yo creo que también es muy importante. Considerando que esta clasificación, creo yo que la lección más importante que nos entrega es la de utilizar un lenguaje que sea unificado y universal. Este mismo lenguaje lo podemos utilizar para patologías que no son congénitas, aun cuando esta clasificación obviamente fue creada para alteraciones prenatales que habitualmente nosotros vamos a seguir en el postnatal y que tienen un origen congénito. Si tenemos pacientes en los cuales, por ejemplo, existe una dilatación del tracto urinario por una urolitiasis, por una patología neoplásica, por otra causa, también vamos a poder utilizar esos 6 descriptores y nos va a permitir entregar un lenguaje claro al médico tratante respecto a dónde y cuál es el grado de compromiso del sistema excretor. No lo vamos a categorizar como riesgo bajo, moderado o alto, como P1, P2 o P3, pero sí nos va a permitir en el informe a nosotros que nos dedicamos a esto a, en el fondo, decir exactamente cuál es la parte del sistema excretor que está comprometido y que de esa forma ustedes también lo puedan comprender. Finalmente, la evidencia actual de una adecuada correlación, perdón, existe una evidencia actual importante que correlaciona adecuadamente esta clasificación o esta estratificación de riesgo con el desarrollo de uropatías postnatales, que es el origen de la creación de esta categorización, y la eventual necesidad de resolución quirúrgica, 2 puntos que se los mostré en los 2 gráficos anteriores. Finalmente, como desafíos futuros, evaluar la utilidad de esta clasificación en la evaluación clínica. Como les decía, esta es una clasificación relativamente joven, del año 2014, que se está aplicando, yo diría que con alta fuerza, pero de manera aún en el fondo incipiente y progresiva en las distintas instituciones. Por lo tanto, todavía queda mucha bibliografía, queda mucho que aportar. Ustedes como tratantes también obviamente tienen mucho que aportar de nosotros que nos dedicamos a la evaluación imaginológica respecto al resultado que ustedes van viendo en sus pacientes posterior a nuestra evaluación de la hidratación del sistema excretor. Ojalá en el futuro realizar o tener una potencial correlación con no solamente decir estos pacientes tienen la necesidad de resolver quirúrgicamente una alteración, sino que también correlacionar con criterios objetivos de resolución quirúrgica. Y por ende también, y ojalá eso sea en el futuro, de la evaluación también correlacionar con la evaluación de la función renal. Hay un estudio que están recién publicándose y otros que todavía están realizándose, en los cuales se utiliza esta categorización, como les mostré en los gráficos anteriores, pero con un número importante de estudios funcionales, tipo cintigrama renal estático y dinámico, que la verdad que son estudios súper bonitos y que creo que van a entregar bastantes herramientas para darle más fuerza a esta clasificación en el futuro. Y obviamente siempre tratar de eventualmente identificar, incorporar nuevos hallazgos ecográficos que a nosotros nos permitan con mayor fuerza predecir el desarrollo de esta neuropatía y los resultados clínicos que ustedes puedan ver. Ahí, le vuelvo a insistir, como en el punto anterior, creo que de vital importancia lo que ustedes también nos puedan transmitir como tratantes a nosotros, porque en el fondo también muchas veces alteraciones psicográficas que a lo mejor esta clasificación las ve en el fondo de manera más tangencial, quizás nos van a permitir en el futuro orientarnos con mayor claridad y con mayor detalle respecto al pronóstico de estos pacientes. Eso es, muchas gracias. Gracias, Andrés. Sería interesante saber, ya que están Vilma y Jaime, si todo lo que explicó el doctor, qué correlación tiene con los hallazgos que se van viendo con esta clasificación en lo que a ustedes les tocaba, ver que son los que ven más casos de alteraciones de la vía urinaria. Hola. Hola. A lo mejor Vilma quiere contestar primero. ¿Aló? Sí. Sí, lo que presentó el doctor está muy absolutamente en el tono actual. Me ha tocado presenciar 2 clases del mismo tema, una muy en el área, digamos, perinatológica, porque en realidad como estas reuniones en que se discuten estos casos siempre colaboran los urólogos infantiles con los perinatólogos, los obstetras y el nefrólogo que viene llegando de atrás. Siempre existía esta discusión respecto por la gran cantidad de términos, mucha variabilidad de los términos. Entonces, indudablemente que es súper útil que se llegue a un acuerdo para
disminuir esta situación que se prestaba de equívoco y se sigue prestando, digamos. A veces uno no debe hablar de hidronefrosis en ciertas situaciones, o epileptasia, o viceversa, bueno, y claramente esta clasificación se asocia con el pronóstico, y todo esto además en el contexto de que ya particularmente los ingleses hace ya varios años, yo diría que más o menos del 2014 en adelante, dijeron, bueno, hay que racionalizar el uso de los estudios. O sea, antes, si ustedes recuerdan, había que hacer una electrocistografía a diestra y siniestra, y la verdad es que después se fue acotando a ciertas infecciones, a ciertos pacientes. Lo mismo ocurre con los estudios imaginológicos desde el punto de vista funcional, la scintigrafía. Entonces, en verdad que esto resulta muy útil, y es lo que hay que, de aquí en adelante, tratar de emplear digamos, en el policlínico, en el manejo habitual. Vilma, ¿tú tienes algo que acotar? Justo tuve que salir un ratito, así que no alcancé a ver la última parte. De las patologías de dilataciones, tal como un poco lo que ha visto Jaime y todo, es bien frecuente. Lo que más vemos, la verdad, es también el punto de vista de los prenatal. O sea, no sé si Jaime, ¿no es cierto?, te toca controlar mucho dilatación, que son dilataciones transitorias, tal como dijiste, Andrés, y que tenemos que ir viendo estos aspectos tan importantes en relación al parénquima, al tamaño, y eso de repente muchas veces hace que los papás también se urjan mucho con respecto a la dilatación, y sobre todo las dilataciones que son prenatales, de diagnósticos prenatales, y después nacen estos niños que eventualmente van a ser transitorios y no va a traer mayores consecuencias. Eso más bien. Perfecto. Quisiera Y agregar en relación a ese tema, la recomendación, ¿a qué edad? Porque decía después de las 48 horas, y nosotros sabemos que las altas del puerperio suelen ser a las 48 horas, entonces, ¿cómo dejar que esos pacientes, porque obviamente la mayoría van a evolucionar bien, pero cómo hacerlo, en qué momento sugieren ustedes que hacer la ecografía postnatal? La verdad es que lo que se está recomendando es entre el 5º y 7º día. Y lo bueno, en realidad, lo que hay que hacer es citarlo al policlínico, y desde ahí conseguir la ecografía ojalá dentro de los primeros 10-15 días, porque la verdad es que nos ha pasado subdiagnóstico con ecografías muy precoces. Perdón, sí, estoy súper de acuerdo con ese punto. En el fondo, ahora yo les quise transmitir un poco lo que establece la literatura y la clasificación, pero yo también estoy bastante de acuerdo que 48 horas es un poco precoz. O sea, en el fondo, 48 horas significaría decir al tercer día, por ejemplo. ¿Ya? Y la verdad que lo que establecen los distintos estudios, lo que establece la literatura, es que un tiempo, por ejemplo, adecuado es perfectamente los primeros días, 14 días. Perfectamente. O sea, no debiera haber una variación significativa, porque en el fondo no debería haber tanto ni una subvaloración, ni tampoco una valoración mayor a lo que realmente debiéramos encontrar. Sí, es verdad, en los primeros, yo creo que hasta el cuarto día, más o menos, quinto día, que todavía hay algunos niños, por ejemplo, niños prematuros, porque esta clasificación está orientada en general, digamos, a niños, digamos, de término, en general. Entonces, un niño prematuro, por ejemplo, realmente es un poco difícil decir si hemodinámicamente y metabólicamente al día 3 ya en el fondo ha drenado todo su líquido amniótico, ha provocado que se vuelva a redistender, por decirlo de alguna forma, el sistema excretor como para tener una medición fidedigna. Yo realmente, en general, cuando conversaba con los tratantes, la católica se llama así, la verdad que generalmente de la semana 2 en adelante, si era el día 8, si era el día 10, perfecto, perfecto. Pero la verdad que eran muy pocos los pacientes que controlábamos el día 3 o el 4. Yo creo que pasando esos primeros 7-10 días, ya nos aseguramos que incluso un niño pretérmino existan características o existan condiciones relativamente adecuadas para realizar una buena medición del sistema excretor. Lo mismo que es importante respecto a eso, lo que dice André, en relación también a los milímetros y a la precocidad del diagnóstico de dilatación antenatal.
No, absolutamente. Claro, entonces porque de repente, claro, sabemos que es muy anterior, con una dilatación importante, ese probablemente no va a ser transitorio y vamos a tener que tener un poquito más de una actitud un poquito más, digamos, activa en relación a ese recién nacido. No, por supuesto. Afortunadamente son los menos, ¿ah? No, de hecho, mire, nosotros en la Católica estábamos empezando a hacerla, pero después ya me tuve que venir y no alcanzamos a terminar, pero probablemente la vamos a publicar en no tanto tiempo más. En el fondo, el porcentaje de dilataciones, las típicas como pielectasias prenatales, la verdad que el porcentaje de resolución espontánea es cercano al 70, al 80%. Fácil, fácil. Digamos, que es como el porcentaje que les puse al comienzo diciendo las dilataciones transitorias que nosotros encontramos cuando realizamos el examen, ¿no? Por lo tanto, pero efectivamente lo bueno, entre comillas, es que habitualmente cuando uno tiene, digamos, la posibilidad de ver la imagen o el informe de una ecografía prenatal, cuando existe una dilatación de mayor grado, uno la verdad que viendo eso, viendo el informe, la verdad que uno sabe que se va a encontrar con una dilatación no transitoria y en el fondo obviamente pone un poquito más de ojo con la medición y con la evaluación. Entonces, como digo, ahí sí es fundamental que independiente que este sea el día 7, al 10 o al 15, es súper, súper importante que quien haga el estudio ecográfico efectivamente tenga, evalúe con detalle el sistema excretor, porque la verdad es que los cambios en el pronóstico y en la evaluación son realmente importantes. El grupo de nefrología de la Católica, con la doctora Baquiana, también tiene un montón de estudios al respecto y lo hemos conversado hasta en reuniones clínicas respecto a la diferencia que implica, que a lo mejor uno dice, bueno, 1 milímetro más, 1 milímetro menos, obviamente que no van a ser diferencias de 10 a 11, pero cuando tú dejas de categorizar, por ejemplo, por no hacer una buena evaluación en distintos planos por ecografía, el compromiso de cálices periféricos y no clasificas como P2 un P2 y lo dejas como P1, muchas veces eso puede implicar el dejar de hacer un montón de actividades que podrían en el futuro prevenir, desarrollar uropatías o complicaciones. Y la verdad es que eso es algo que los distintos estudios lo muestran. Entonces, realizar una adecuada categorización es muy, muy importante. Ahora, claro, si efectivamente de repente medí 5 en uno y en el control medía 5,5 en el siguiente o 4,5, claro, sabemos que esas son variaciones no significativas y eso lo tenemos súper claro. Incluso yo muchas veces se lo explico a los papás. Me dicen, ay, es que el control anterior medía 6 y ahora mide 7. Tranquilidad, si en el fondo nosotros sabemos que eso no va a conllevar probablemente un pronóstico peor, pero el otro día no me tocó ver un paciente que tenía dilatación de pelvis y el próximo control tenía dilatación de cálice central y periférico en un mes de control. Eso sabemos en el fondo que lo categoriza de otra forma y que el pronóstico es completamente distinto y que tenemos que contactarnos con el tratante, conversar con quién lo haya derivado porque es importante respecto al pronóstico. Lo otro que encontré interesante, que me acordé mucho, es el estudio que hacen en relación a de pie y trono, o sea, porque me acordé mucho de una vez que yo escuché que eso mismo estaban viendo a nivel de la medicina nuclear, con respecto a lo mismo, ya Sí, por el vaciamiento que el tiene. vaciamiento del radiofármaco. Sí, exacto, muy interesante. Entonces, y puede variar en la medición en relación a eso, lo encontré muy, Y puede muy... manejar la categorización. Mira, yo lo que en general, después de revisar esto y conversarlo, hacer esta charla también, que esta es la tercera vez que me toca hacerlo, así que la verdad que me ha gustado mucho conversar este tema. La verdad que yo creo que la recomendación es, si vas a escoger un posicionamiento del paciente, ojalá hacerlo siempre el mismo posicionamiento. Yo debo reconocer que la mayoría de los pacientes lo evalúo en supino, la mayoría, porque la verdad que de repente es bastante difícil realizar una buena evaluación en prono, pero siempre lo evalúo en supino y cuando lo evalúo en prono pongo una marca en la ecografía y lo evalúo en prono de nuevo. Entonces, claro, ahí por eso yo les comentaba que de hecho se está haciendo mucho un lado y igual me gustaría instaurarlo a lo mejor y mencionarlo, es que tampoco sería yo creo gran inconveniente, a nosotros nos cuesta una línea del informe, una línea, decir que el examen fue realizado en decúbito supino, cosa que si el niño el día de mañana se va trasladado al Calvo Maquena, se va trasladado a la Católica, no hay ningún problema y se puede hacer el control en la misma posición y se pueden tener mediciones fidedignas, tanto en la primera evaluación como en los controles posteriores. ¿Alguna consulta más? Ya, si no hay más preguntas, le daríamos las gracias una vez más, Andrés, y por tu grata disposición y agradecerle también a Loreto de la Sociedad Chilena de Pediatría que nos hace de anfitriona y recordarles que la charla queda grabada y después va a estar
disposición en la parte de webinar de Xochipre. Así que este es el último webinar del año y esperamos el próximo año. Con Andrés estamos planificando un curso de la parte de radiología pediátrica, así que esperamos durante el primer semestre poder llevarlo a cabo y continuar con nuestras actividades de docencia y capacitación en el 2023. Que tengan un muy buen fin de año. Excelente, muchas gracias, que estén muy bien. Chao.